Un saludo muy cordial, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad trabajaremos el tema de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante, correspondiente al capítulo número 3 para el nivel A. Ejemplos del docente. Ejemplo número 1. Si la recta L1 y L2 son paralelas, hallar θ. En el gráfico podemos situar a un segmento que genera a dos ángulos alternos internos. Como ya todos sabemos, estos ángulos tienen igual medida. Por ello es que escribimos en esta parte 3 alfa. Inmediatamente nos situamos en el interior de este pequeño cuadrilátero, ¿sí? Tiene 4 lados. Recordemos la propiedad muy básica y esencial de todo cuadrilátero. La suma de sus ángulos internos es igual a 360. Como bien sabemos que este ángulo de 90 y este otro ángulo que también mide 90 ya suman 180, es correcto mencionar que 3 alfa más 120 también será igual a 180, porque en su total obtendremos 360. Concluyendo con el desarrollo de esta pequeña ecuación, llegaremos a conocer que alfa vale 20 grados. Ahora nos situamos sobre la recta L2, en donde podemos observar que los ángulos 3 beta, 5 beta y 3 alfa constituyen un ángulo llano. Ello lo expresamos en la siguiente ecuación. 3 beta más 5 beta más 3 veces 20 grados, en vez de decir 3 alfa, ya que sabemos que alfa vale 20, es igual a 180. Muy bien, desarrollamos nuestra pequeña ecuación y concluimos con que beta vale 15 grados sexagesimales. A continuación, nos situamos dentro del triángulo, el único triángulo que podemos apreciar en nuestro gráfico, ¿verdad? En donde nos podemos percatar que el ángulo θ es un ángulo externo. Este ángulo externo vendrá a ser igual a la suma de estos dos, 2 alfa y 5 beta. Entonces en nuestra ecuación diremos θ es igual a 2 veces alfa. Como alfa vale 20, ya lo hemos situado. Más 5 veces beta. Pero como beta ya vale 15, eso lo hemos situado en esta parte. Efectuando esta pequeña operación, concluimos con que la medida del ángulo θ es igual a 115 grados sexagesimales. Siguiente pregunta. Nos dice, A más B es igual a 170 y L1, L2 son paralelas. Halle X. Como podemos apreciar, este gráfico posee una posición de ángulos que se prestan al uso de una propiedad ya muy conocida por muchos estudiantes, ¿no? Sumatoria de ángulos que apuntan a la derecha es igual a sumatoria de ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ello es lo que precisamente expresamos en nuestra ecuación. Este ángulo de color rojo, todos los ángulos de color rojo apuntan a la derecha. Por lo tanto diremos, ¿no? 180 menos A más 50 más θ vendrá a ser igual a la suma de ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo. 180 menos X más B más θ más 10. Desarrollando apropiadamente esta pequeña ecuación, concluimos con que X es igual a A más B menos 40. Pero ya el problema nos había adelantado con decirnos que A más B vale 170, en donde inmediatamente reemplazaremos y diremos 170 menos 40, 130 grados sexagesimales es la medida que le corresponde al ángulo X. Respuesta de nuestro ejemplo. Ejemplo número 3. Como podemos apreciar en este ejemplo, una vez más nos mencionan la característica de dos rectas, ¿no?, que son paralelas y nos piden calcular la medida del ángulo X. Lo primero que hacemos en este gráfico es prolongar esta línea que ven por esta parte, ¿no? La hemos prolongado de color rojo, entonces ello dará lugar a la aparición del ángulo de 30 grados. Recuerden que este ángulo y este ángulo que en esta parte se denominan ángulos alternos internos, ¿no?, y tienen igual medida. Inmediatamente observamos que para el triángulo que se sitúa en esta parte, el único triángulo que podemos observar, la medida de este ángulo de 60 grados corresponde a la suma de estos dos, ¿no? 30 más 30, 60.
obedece a una propiedad presente en todo triángulo. Muy bien, entonces lo que inmediatamente pasamos a calcular es lo siguiente. Nos situamos en la figura que está punteada de color azul, ¿no? En la cual podemos recordar aquella propiedad que también les es familiar a muchos estudiantes, ¿no? La cual nos dice que es el famoso teorema del pescadito, ¿no? La propiedad del pescadito, muy bien. La cual nos dice que la colita más la cabeza es igual a la suma de las dos aletas. La colita más la cabeza sería alfa más 60 y la suma de las aletas sería beta más alfa. Simplificando el valor de alfa, llegamos a que beta vale 60, ¿no? Y inmediatamente nos situamos en este pequeño segmento, en el cual podemos apreciar que beta y x completan un ángulo llano. Entonces diremos que si ya sabemos que beta vale 60, es correcto mencionar que x le corresponde la medida de 120 grados sexagesimales. Esa vendría a ser la respuesta de nuestro ejemplo. En nuestro ejemplito número 4, bueno, a un principio parecieran demasiadas líneas y hasta te podrías marear, ¿no? Pero hay que saber empezar con bastante calma, jóvenes estudiantes. Lo primero que hacemos es entonces marcar estas dos líneas de color amarillo y marcar estas otras dos líneas de color rojo. En las líneas de color amarillo aplicaremos la propiedad que utilizamos en el ejercicio número 2, ¿sí? Ángulos que apuntan hacia la derecha igual a la suma de ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo. Muy bien, entonces diremos alfa más 2 teta, ¿se dan cuenta? Será igual a B. Recuerda que este ángulo es igual a este otro ángulo por opuestos por el vértice. Entonces diremos ángulo que apunta hacia la izquierda, B. Ángulos que apuntan hacia la derecha, alfa y 2 teta. Muy bien, nace la primera ecuación. En nuestra siguiente ecuación, la siguiente ecuación nace precisamente del uso de esta otra línea zigzagueante, ¿no? O dos líneas zigzagueantes, las de color negrito, ¿ok? Entonces nace la ecuación A igual a 2 alfa más teta. Sumando estas dos ecuaciones, concluimos con que el valor de alfa más teta es igual a 50. Muy bien, y para finalizar nos situamos en las líneas zigzagueantes resaltadas de color rojo, en donde podemos ubicar al ángulo X y diremos X igual a 90 menos alfa más 90 menos teta, tal y como podemos extraer de lo apropiadamente señalado en el gráfico. Y concluiremos con que la medida de X es igual a 130 grados sexagesimales. Muy bien, jóvenes estudiantes, los invito a seguir repasando, a seguir visualizando las clases virtuales y no se olviden resolver su tarea domiciliaria que se ubica en la página número 20 y la fecha de entrega es el 3 de abril. Muchísimas gracias.